Buenas noches. El fin de semana pasado fui invitado al Foro Nacionalista de la Ciudad de Córdoba, por lo que no edité videos en los sitios alternativos. Este programa es una transcripción de mi intervención en el foro, grabado en mi casa para que pueda ser subido el lunes. Aparte, yo no conocía antes de salir con la situación allá en cuanto al sonido, a la ambientación. Un agradecimiento a Marcelo por la invitación y por las atenciones que tuvieron conmigo. Recuerden que los textos se los encuentran en Reconquista TV, blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Bueno, el objetivo fundamental del globalismo es terminar con los estados-nación. Estos se caracterizan por 4 elementos. Territorio. De ahí la insurrección de los aborígenes de la Patagonia. Por ahora en el norte no se ha notado eso, pero estamos trabajando con integrantes de nuestro grupo en mantener contactos con referentes de los aborígenes del noreste. Tradiciones. Allí apunta la penetración cultural de la música, costumbres, alimentación, idioma, el ataque a la religión, hoy vergonzosamente dirigido por un papa argentino. Símbolos, escudo, bandera e himnos. Hoy observamos que el himno solo sabe la letra del estribillo final. Nos han llenado de banderas, antes había una sola, hoy se ven 4 en cada despacho oficial, la enseña nacional, la de la provincia, antes solo tenían escudo, la de los pueblos originarios y la LGBT. Pasado común, hoy vemos cómo se atacan a nuestros padres fundadores y a las epopeyas de la independencia. Es justo lo que quiere el régimen para dejarlos sin puntos de referencia. Todos nuestros hombres públicos del pasado algún defecto tienen. Sepamos disimularlo viendo sus logros y conquistas. En otras partes del mundo no cuestionan a los reyes, príncipes o gobernantes, así hayan sido mecenas de piratas, bucaneros y corsarios. El peligro está en los gobernantes actuales, carentes de ética y épica, cargados de avaricia, corrupción y odio y ubicados en el sistema imperante establecido. Cuando una nación es sometida por otra, una a una van cayendo sus puntos de referencia, hasta que quedan solo 3. La cultura, porque para manifestarla se necesita un grupo. El idioma, porque para hablarlo hacen falta 2. Y la religión, porque uno solo se comunica con su Dios. En nuestro país hoy estamos en esta última etapa. La Argentina hace medio siglo que está siendo seriamente penetrada culturalmente. Es imposible tratar de comunicarse con la población, en especial los menores de 45 años, del mismo modo que lo hacíamos cuando éramos jóvenes. La distancia que existe hoy entre nuestras generaciones y los más jóvenes es abismal, con respecto a la que teníamos con nuestros padres y abuelos. Ese es un error clave del nacionalismo, que piensan que se puede llegar a la gente joven con el mismo mensaje de hace 50 años, y peor aún, algunos se remiten a 100 años. No significa renunciar ni bajar banderas. Los 4 elementos que conforman el Estado-Nación que mencioné más arriba no se negocian. Lo que debemos hacer es establecer una forma de comunicación más ayornada. Es fundamental conocer el accionar del régimen global y plantear que todo aquello que provenga de allí no es lo mejor para nosotros. Tienen un modus operandi que para mí es una idea o descubrimiento maravilloso, y debemos tener que combatirlo aplicando la misma estrategia. Aprendamos del régimen cómo fue introduciendo los temas por separado, por células. No organizaban una protesta que involucraba 10 temas, sino 10 protestas, que lograban aglutinar gente afín a ese tema y nos abrían el abanico. También hay que aprender de ellos que lo que vemos como resultado final es el desarrollo de una estrategia de largo plazo que termina en su objetivo. Les voy a dar un ejemplo. Observen los géneros musicales anteriores a la década del 50. Tanto en América como en Europa. No había violencia y no es tanto de inconformismo o protesta. Se promueve el rock. Lo primero es separar la pareja cuando baila. Esa música provoca la rebelión de los 60 con los movimientos hippies, la marcha estudiantil de Francia del 68, comienza la liberación de la mujer, liberación no sé de qué. Yo me crié con total respeto de mis compañeras y amigas, con mi esposa ese problema no lo hemos tenido. Los Beatles y los Rolling Stones fueron los que tomaron la posta y ellos mismos declararon su cercanía con las drogas. De ahí que lo de sexo, droga y rock and roll no sea un invento mío. Esa rebelión de la juventud comenzó a causar problemas en la relación con los padres,
se fomenta el ocio sin responsabilidad, va desapareciendo de a poco la relación de familia. Nosotros abandonamos nuestras casas para casarnos. Desde hace décadas eso se fue perdiendo. Hoy a los 16 años los chicos ya se van de vacaciones solos, se realizan bailes para chicos de 10 años. Una vez le hice a ver a un amigo que tenía una hija de 14 lo que pasaba en las discos. Su respuesta fue: yo no voy a malograr su adolescencia. La historia terminó con la chica pasada de drogas, embarazada y con problemas físicos, por lo que ninguna partera le quiso hacer un aborto. Y un niño que nació con problemas. Eso barrió con su matrimonio. Están los dos padres destruidos y separados porque la chica no solo malogró su adolescencia, sino toda su vida y la del pequeño. Una vez lograda la destrucción de la familia, comenzaron las crisis económicas que, sintetizando, nos trajeron hasta hoy, donde, ante la imposibilidad de comprar su propia casa o solamente poder alquilar un buen ambiente sumado al ritmo de vida ligera, nadie piensa en un hijo. De hecho, las sociedades más avanzadas del mundo, y la ciudad de Buenos Aires va por ese camino, tienen tasas de crecimiento que están por la mitad de la reposición de los fallecidos. Hoy el aborto público y gratuito es la respuesta lógica a toda esa problemática. Les llevó 50 años. No tienen problemas, ellos planifican a distancia y observen cómo el plan fue encadenando los objetivos uno tras otro. Les paso un solo dato del modus operandi de esta gente. En 1911, 16 estudios cinematográficos comienzan a instalarse en Hollywood. Ninguno de sus dueños estaba relacionado con el cine. Eran industriales o grandes comerciantes de otros rubros que operaban fundamentalmente en Nueva York y Chicago. En 1913 se crea la Reserva Federal y las primeras líneas de créditos van dirigidas a Hollywood. No vamos a hablar de lo que significó y significa hasta hoy Hollywood para la estrategia del régimen, y menos vamos a hablar de la forma que obligaron al presidente Wilson para autorizar la creación de la reserva. Cuando me refería a las protestas celulares y nombré el aborto como ejemplo, podemos mencionar los derechos de los homosexuales, separados de los derechos de las lesbianas, los femicidios. Mueren violentamente 8 hombres cada 2 mujeres. La libertad religiosa, la igualdad de género, por separado la igualdad laboral de género, la pedofilia, la eugenesia, y puedo seguir nombrando unos cuantos más. Es decir, nos abren el abanico de tal forma que es imposible atender todos los frentes juntos. Le voy a dar ejemplos imperceptibles de penetración cultural. Para la historia oficial, nuestro país tuvo 4 próceres fundadores: San Martín de Belgrano en la independencia y Mitre Sarmiento en la organización. Uno de los hechos más repudiados de nuestra historia es la guerra contra el Paraguay en el siglo XIX. Los más encendidos críticos, aquellos que la titulan la guerra de la triple infamia, no acusan a Mitre con tanta vehemencia como he visto tratar a San Martín en mi último programa de historia. Eso es penetración cultural. Vamos a Sarmiento. Según la historia oficial, el maestro de América, no solo de la Argentina, sino de América. Pues bien, veamos lo que dijo Sarmiento de la educación, textual del gran maestro. En Buenos Aires solo logré fundar 2 escuelas. En Santa Rosa de Chile fui real maestro de escuela, no habiéndolo sido ni antes ni después. Confirma que lo de la escuela en San Luis a los 15 años fue un verso. En la ciudad de Buenos Aires se han construido solo 2 edificios de escuela en estos 20 años, 1858 a 78. De las 2 escuelas normales que mujeres se debió suprimir una. Esto es un informe del Senado en 1878. Si algo habría que hacer por el interés público sería tratar de contener el desarrollo de las universidades. El proyecto de anexar colegios nacionales a la universidad es ruinoso y malo. La educación universitaria no le interesa a la nación, ni interesa a la comunidad del país. Nada tiene que ver ni el Estado ni nadie con las universidades. Sarmiento textual. Pero pasó a la historia como el padre de la educación. Su ministro de Educación era Nicolás Avellaneda. Observen lo que dijo. Bajo mi ministerio se dobló el número de los colegios, se fundaron las bibliotecas populares, los establecimientos científicos como el observatorio, se dio plan y organización a los sistemas escolares. Es la página de honor de mi vida pública y la única cuyo pie quiero consignar mi nombre.
¿Cuál fue la intervención del señor Sarmiento en estos trabajos que absorbieron mi vida por entero durante 5 años? Su intervención se redujo solo a la firma de las leyes. Supo el señor Sarmiento que había bibliotecas y una ley nacional que la fundaba cuando habían aparecido los primeros volúmenes del boletín de las bibliotecas y éstas convirtiéndose en una pasión pública. El señor Sarmiento no se dio cuenta de la ley de subvenciones ni de su mecanismo, sino en los últimos meses de su gobierno. ¿Les queda claro? Además pasa a la historia por su abnegación y dedicación al trabajo. Esto lo escribió Juan Bautista Alberdi. Sarmiento, trabajador improductivo, estéril, a título de empleado vitalicio que vive como un doméstico de los salarios del Estado. Su patrón. Cobraba un poco de todo, desde sueldo de inspector de escuelas hasta de militar. Cuando su actividad militar fue de boletinero del ejército grande y desfiló junto al ejército brasileño con uniforme del militar francés. En 1877 fue ascendido a coronel mayor, el equivalente a general de brigada, tenía 66 años en aquella época. Y en 1882 a general de división con 71 años. Era tan altruista que una vez finalizada la campaña del desierto, Sarmiento intentó hacer valer el discutible grado militar para conseguir que el gobierno le acordara una cesión de 16.000 hectáreas de las tierras ganadas en la campaña del desierto. Julio Argentino Roca responde: desestime esta solicitud por improcedente. El Ministerio de Guerra no conta los antecedentes militares del peticionante. Otros lo colocaron en el pináculo de la literatura argentina con su obra maestra, Facundo. En una carta al general Paz dice textual: remito a usted un ejemplar de Facundo, obra improvisada, llena de, por necesidad de inexactitudes, a designo a veces, no tiene otra importancia que la de ser uno de los medios tocados para ayudar a destruir un gobierno absurdo. De historia oficial escribieron Mitre y Sarmiento. Escuchen lo que dijo Juan Bautista Alberdi. En nombre de la libertad y con pretensiones de servirla, nuestros liberales Mitre y Sarmiento y compañía han establecido un despotismo turco en la historia, en la política abstracta, en la leyenda, en la bibliografía de los argentinos, sobre la Revolución de Mayo, sobre la Guerra de la Independencia, sobre las batallas, sobre sus guerras. Ellos tienen un Alcorán que es de aceptar, creer y profesar, so pena de excomunión por el crimen de barbarie y gaudillaje. ¿Les queda claro quién escribió la historia oficial? En el programa que hice sobre San Martín, alguien que no tenía más argumentos terminó diciendo que cuando se reunió Sarmiento con el Libertador fue la reunión de dos masones. Al regreso de su viaje, Sarmiento habló muy mal de San Martín, tratándolo de viejo acabado, entre otras cosas. Lo que Sarmiento nunca reveló, que ese viejo acabado, que había perdido la lucidez, cuando comenzó a hablar mal de Rosas lo interrumpió. Ese tirano de Rosas que los unitarios odian tanto no debe ser tan malo como lo pintan, cuando un pueblo tan viril se puede sostener 20 años. Me inclino a creer que exageran un poco y que sus enemigos lo pintan más arbitrario de lo que es. Y si todos aquellos y lo mejor del país, como usted dice, no logran desmoronar a tan mal gobierno, es porque la mayoría convencida está de la necesidad de un gobierno fuerte y de mano firme para que no vuelvan las bochornosas escenas del año 20, ni que cualquier comandante de cualquier batallón se levante a fusilar por su orden al gobernador del estado. Esto no lo dijo Sarmiento. Y para terminar este tema y abocarnos a los que nos reúne, les hago una pregunta. ¿Alguna vez la DAIA presentó una denuncia o repudio a Sarmiento? El gran sanjuanino escribió lo siguiente: el pueblo judío, esparcido por toda la tierra, ejerciendo la usura y acumulando millones, rechazando la patria en que se nace y muere por un ideal que baña escasamente el Jordán y a la que no piensa volver jamás. Ese sueño que se perpetúa hace 20 o 30 siglos, pues viene del origen de la raza, continúa hasta hoy, perturbando la economía de las sociedades en que viven, pero de las que no forman parte. Y ahora mismo, en la bárbara Rusia, como en la ilustrada Prusia, se levanta el grito de repulsión,
contra este que se cree escogido y carece de sentimiento humano, el amor al prójimo y el apego a la tierra, el culto al heroísmo de la virtud de los grandes hechos donde quiera que se producen. ¿Cuántos, por 1/10 de esto, fueron crucificados por la Gaia? ¿Entienden ahora de qué forma se ejerce el poder y cuáles son los valores de la élite? Disculpe si lo expandí demasiado, pero si no tomamos dimensión de la conjura de la mentira y de la conspiración del silencio que fuimos y somos sometidos los argentinos, seguiremos siendo convencidos por el régimen. Otra cosa que creo que deben revertir los nacionalistas es ese espejo fundador del movimiento hace 100 años. El accionar de ese nacionalismo nos apartó para siempre de las causas populares. El comienzo fue la huelga en Bacena en 1919. Nunca me manejo con el diario del lunes. Comprendo que recién se había provocado el golpe de Estado bolchevique. Y acá hay que hacer un paréntesis. Y esto hay que aclararlo. Los bolcheviques tomaron el poder con un golpe de Estado en la Asamblea, cuando echaron a los mencheviques por medio de la policía y el ejército. Un golpe generado por la Reserva Federal. De hecho, el suegro de Trotsky integraba el directorio de uno de sus bancos. La epopeya que nos quieren vender no existió. Volviendo a Bacena, entiendo que todos tenían temor por la revuelta de Rusia, pero los reclamos no tenían nada que ver con eso. Jornada de trabajo, descanso semanal, aumento de sueldos miserables. La represión comenzó cuando el nacionalismo, por medio del Perito Moreno, proveyó los rompehuelgas. La segunda aparición, esta vez a cargo de los hermanos Carles, fue con el derrocamiento de Irigoyen. La única escaramuza se dio en un tiroteo entre algunos radicales y nacionalistas en los alrededores del Congreso. Soy crítico de muchas cosas de Irigoyen, pues durante su gestión se dieron los dos hechos políticos más soberanos que tuvo un gobierno argentino: el retiro de la Delegación Nacional de la Convención de la Creación de las Ligas de las Naciones en 1919 y el no saludo a la bandera norteamericana en el puerto de Santo Domingo luego que un golpe pro-yanqui destituyera al gobierno dominicano. Me dirán que las 3 mayores represiones de obreros se dieron bajo su presidencia. ¿De acuerdo? ¿La repudió el nacionalismo? Y acá hay que hacer una referencia a la mayor hipocresía del pueblo argentino en su historia. Viene al caso por la queja permanente de hoy por el comportamiento ante la pandemia. Irigoyen gana la segunda presidencia en 1928 con el 61.46% de los votos. Cuando asume, en el viaje del Congreso a la Casa Rosada, la gente desprende los caballos y se arrastra el carruaje como si fuera un entrenador romano. En 1930 es derrocado sin que nadie salga a defenderlo, preso en la isla Martín García sin que ninguna manifestación pida por su libertad. En 1933 fallece y se genera la mayor explosión popular hasta la fecha. Todo eso en solo 5 años, es decir, lo hizo la misma generación. La misma noche del derrocamiento, hordas nacionalistas asaltaron su casa en Constitución, donde se asombraron por la sencillez que vivía alguien que se financió con su propio dinero. Y algo que es necesario puntualizar. En su juventud, Irigoyen fue comisario en Valvanera, luego se recibió de abogado, muy capaz, comerciante, y construyó una fortuna por la cual compró campos en la provincia de Buenos Aires. 2 veces presidente de la Nación, electo en comicios libres. A su muerte, el diario La Prensa tituló en su portada: murió el comisario de Valvanera. Y este diario se lo tuvo como un diario serio, y todo lo que dijeron todos los medios del mundo cuando Perón lo cerró en el 52. La generación del 80, cuyo proyecto llegó con algunos matices hasta el día de hoy, se generó en base al contubernio entre gobernadores y legislaturas provinciales, puesto que los senadores nacionales se nombraban con un acuerdo entre ambas partes. Hasta la reforma de 1994 fue así. El régimen siempre manejó el Senado y bloqueó cualquier iniciativa en su contra. Así gobernó Irigoyen. Con paciencia fue elección tras elección sumando senadores. En 1930 estaba en el Senado el proyecto de ley de nacionalizar el petróleo. El 8 de septiembre se elegían los 2 senadores por Mendoza y por primera vez los radicales tenían mayoría en la legislatura provincial. 2 días antes derrocan a Irigoyen.
Recuerden lo que dije antes de la postura del nacionalismo de los carlés en el golpe. 70 años más tarde, renuncia Chacho Álvarez a la vicepresidencia el día anterior a que iba a ser tratado en el Senado el expediente Olmo de investigación de la deuda externa. Otra muestra más de cómo se maneja el régimen global a través del tiempo, cuando se tocan sus intereses. Para el historia oficial, la década infame comienza cuando se firma el pacto Roca-Rússima, no cuando cae Irigoyen. No pocos nacionalistas dicen que Uriburu era del palo. Él le abre las puertas al general Justo y a la década infame. Y cabe mencionar que ese pacto fue denunciado por De la Torre, que no era nacionalista. Hago todo este raconto histórico para que observen cómo se mueve el sistema a través de los años. El nacionalismo quedó muchas veces pegado al liberalismo por dos cosas. Una es lo que le dije al general Bussi durante su campaña electoral en Tucumán. Usted es nacionalista de perímetro y bandera, integró un gobierno cuyo ministro de Economía era Martínez Dios. Esto abre la conversación a lo segundo. Nunca tuvo un plan económico alternativo propio. El único que trabajó seriamente en eso fue Walter Belgrano Allende. Y aquí hay que detenerse en un par de hechos históricos. Ese hombre, en 1947, fue vicepresidente del Partido Laborista, que le dio la cobertura jurídica para que Perón pudiera ser candidato en 1946. Y en 1948, junto a Cipriano Reyes, a quien muchos referencian como generador del 17 de octubre, fueron detenidos por el gobierno peronista. Beveraggi, en su libro Teoría Cualitativa de la Moneda, rompe con la teoría económica esbozada por el romano Julius Paulus 200 años antes de Cristo, denominada teoría cuantitativa, por la cual el valor de la moneda se establecía según su cantidad. Esa fue la base del liberalismo. Tuve la suerte de conversar varias veces con Beveraggi, poco antes de su muerte, en 1993. Él me regaló el libro. Es la única política económica seria y concreta fuera del liberalismo que se conocía. Beveraggi fue también quien en 1971, y escuchen este dato, habló acerca del Plan Andinia. Fue financiada su publicación por José Ignacio Rucci. Por eso no son pocos los que sostienen que en su asesinato los montoneros actuaron como sicarios. Por más que Bonazo salga a limpiar las culpas diciendo que se equivocaron de objetivo, la realidad es que no se conoce en el accionar de la banda otro asesinato similar al de Rucci. Y con el peronismo acontece algo particular, que sí hay que analizarlo con el diario del lunes. El desencadenante para que Perón gane las elecciones en 1946 fue el libro azul del embajador Braden. Eso fue una bisagra en la campaña. A partir de allí fue Patrio Colonia. Investigando luego llegó a un par de conclusiones. Braden estuvo trabajando en la Secretaría de Estado en el cuarto piso, que es donde está la cocina. Después del affair de la República Argentina, Braden dejaba Buenos Aires para suceder a Nelson Rockefeller como secretario asistente de Estado. Al año siguiente nombrado en un cargo especial para todo Centroamérica. Ninguna sanción del gobierno americano. Ningún embajador intercede de tal forma en la política interna de un país sin el visto bueno de la Secretaría de Estado. Si Perón lo sabía, no sé. Lo opositor a la Unión Democrática, un contubernio de radicales, socialistas y comunistas, ¿tenía posibilidades de gobernar en caso de ganar las elecciones, teniendo en cuenta la fuerte oposición de los sindicatos en manos de la izquierda más reaccionaria? Sus candidatos, José Tamborini, tiene una familia terrateniente de Junín vinculada a los negocios con Inglaterra y con participación en los hechos de Bacena en 1919. Enrique Mosca es gobernador de Santa Fe durante la mayor represión de la forestal que causó 800 muertos, con la presentación en sociedad de la Gendarmería Volante armada por la provincia. Estos duraban en el gobierno 6 meses, por lo que creo que el régimen global inclinó la balanza por un militar del ejército argentino con llegada a las masas. Perón asume luego de la guerra, donde había que delimitar influencias entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y no olvidemos que Perón se había apartado de los militares nacionalistas a mediados de 1944, cuando se percató que perdían la guerra.
Ya en 1955 había cumplido su cometido. Los sindicatos ya estaban alineados a otra vertiente alejada del comunismo. Por otro lado, se habían firmado los acuerdos de Bretton Woods y se había fundado el Fondo Monetario Mundial. Y en 1954 nace el Grupo Bilderberg y se establece el nuevo orden tras la guerra. Perón es derrocado por un militar nacionalista, que a los 3 meses es reemplazado por otro liberal, lo que confirma que nunca triunfa una revolución, sino la contrarrevolución. Se había acontecido en 1810, 1852, 1930, 1943 y volvió a acontecer después en 1966. Otro hecho a tener muy en cuenta es que la única vez que el ejército fusiló en la Argentina post-Pavón a 8 integrantes de la fuerza se dio en 1956, con el levantamiento del general nacionalista Juan José Valle. Lo que viene a confirmar que cada vez que el área más reaccionaria del régimen toma el poder va a fondo, y más si del otro lado hay nacionales. Hago esta aclaración porque siempre se escuchan voces del lado opuesto que tienen muchos pluritos a la hora de tomar decisiones. Si no entendemos que la guerra por la independencia aún no terminó y que, como dijo General San Martín, para que el país pueda existir es necesidad absoluta que uno de los dos partidos desaparezca de él, si no entendemos esto, ni nos presentemos a dar batalla. Ahora, si a Perón lo echaron o lo preservaron, entra en el tema de las interpretaciones. Para eso hay que analizar algunos hechos comprobados y comenzar a hilar el relato. Vamos a ver algunos. El mismo gobierno asesino que no tuvo ningún empacho en bombardear la Plaza de Mayo, matar 400 inocentes, y un año después fusilar militares en una cárcel y civiles en un basural, tiene miedo de abordar un barco paraguayo a un puerto, permitir el transbordo a otra nave y autorizar la salida de un hidroavión. Esto se arreglaba con una disculpa diplomática. Nadie iba a ir a una guerra con Paraguay. De última, si salió fue con el aval de Estados Unidos. Las guerras las activa el imperio. El depuesto vicepresidente Alberto Teixeira lanzó una serie de acusaciones contra Perón, haciéndolo responsable de su propio derrocamiento. Pero escuchen esto, en 1958 el régimen dictatorial de Aramburu financió, entrenó y apoyó la invasión al Paraguay, y desde el territorio argentino de un comando militar que atacó el 1 de abril la localidad de Coronel Bogado, causando la muerte de un número nunca determinado de ciudadanos paraguayos, con el fin de anular la influencia brasileña en la dictadura del general Alfredo Stroessner. ¿Hicieron esto y no se animaron a bajarlo a la cañonera? De Paraguay va hacia Panamá. Primero la ciudad de Colón, bajo la órbita norteamericana, pues es donde está la administración del canal. Más tarde se muda un departamento a una cuadra de la embajada de Estados Unidos en la ciudad de Panamá, donde toda la estadía en ese país estuvo bajo vigilancia de la CIA. A fines del 57 viaja a una Venezuela convulsionada. Se producen varios atentados, todos se relacionan con la presencia de Perón. El país rompe relaciones con Argentina, por lo que se va de ahí hacia Santo Domingo, custodiado por 2 aviones norteamericanos. El resto de su exilio ya es más conocido. La Argentina sigue convulsionada. Con el gobierno de Onganía comienza la aparición más estructurada y organizada de la guerrilla. Onganía cae luego del sospechoso secuestro y asesinato de Aramburu. Sospechoso porque los futuros montoneros quedaron registrados 17 veces en el libro de entrada del Ministerio de Interior de General Limas y por los pormenores de cómo sacaron a Aramburu de su casa. Un expresidente, muchas veces amenazado, ¿lo pueden sacar tan fácil de su departamento? Es por lo menos extraño. Pero más extraño es que el gobierno le haya quitado la custodia unos días antes. Más sospechoso, y aún no voy a entrar en detalle, hice un programa hace unos años y hace poco recordé el tema, es la fuga del penal de Rawson y los muertos de Trelew. Es demasiado evidente la participación del gobierno de Lanusse en ambos episodios. Y cuando pregunto si Perón lo preservaron, es porque su primer regreso en 1972 fue consensuado con la masonería italiana, por el mismo Licio Gelli de la logia Propaganda Due,
quien antes de salir de Madrid hacia Buenos Aires habla con Henry Kissinger explicando las razones del viaje. Licio Gelli era un personaje muy influyente, de hecho en la asunción de Donald Reagan como presidente estaba en primera fila. Disculpen si me extiendo, pero reitero, si no sabemos realmente cómo se mueve el enemigo, no podemos planificar nada. El golpe de Estado de 1976 se produce fundamentalmente por el accionar de una guerrilla que atentó contra un gobierno constitucional con Perón a la cabeza. Y una de las grandes dudas que tengo con el proceso es cuál fue el método aplicado para seleccionar quién moría o desaparecía y quién no. Porque si hacemos la lista de todos los exterroristas que vienen participando en todos, y esto hay que remarcarlo, en todos los gobiernos desde 1983 a la fecha, es como que los mejores cuadros no los tocaron. Vamos a ver el diario del lunes otra vez. Tomemos como cierta la cifra de la CONADEP, 8.961 desaparecidos. Si analizamos los muertos en combate, no sé si llegamos a un 15% de esa cifra. Grandes enfrentamientos en Tucumán se hablaban de 10 o 15 muertos. ¿Quiénes eran el resto? ¿Cuántos desaparecidos por acciones económicas de robo de propiedades y empresas que se taparon? Pregunto, ¿hubo un contubernio de militares y civiles para sacar de circulación una juventud molesta? Pruebas hay. En el juicio de las juntas consta de las reuniones de Macera y Firmenich en París. De hecho, en una de ellas se habla que el marino le entregó $1 millón. Hay informes de reuniones en Punta del Este, de una oficina de Montoneros en el 601 de Inteligencia, que a Santucho lo entregó Montoneros. La hermana del padre Mujica lo echa a Firmenich del velatorio al grito de asesino. ¿Quién explica lo del copamiento de Monte Chingolo en diciembre del 75? Los militares sabían que los iban a atacar. Las jerarquías de los terroristas sabían que los militares estaban al tanto y no frenaron la operación. Y en la segunda operación de regreso de los terroristas del exilio que fueron enviados desde Europa y México en 1978, eran apresados apenas ingresaban al país. Un inocente bonazo escribió que no tenía conocimiento de tanta infiltración de los militares. Fueron entrenados en Cuba. Acá sabían hasta la hora que iban al baño. El proceso hizo todas las cagadas posibles. Si no hizo más es porque le faltó tiempo. Se comieron la provocación de Malvinas y luego no sabían cómo salir. Le hunden a Belgrano y se dieron cuenta que iba en serio. Y una vez en la guerra, con la oportunidad de una victoria histórica, comenzaron a moverse las Fuerzas Armadas con sus cúpulas liberales. No intervinieron las empresas inglesas y sus aliados. Se pagó deuda externa durante el conflicto a quienes nos estaban atacando. No se aceptaron los ofrecimientos de Perú y Venezuela. ¿Se imaginan si hubiesen bajado un avión de otro país? La guerra era continental. No había Estado Mayor conjunto. Esto lo remarcan los ingleses como un detonante para su estrategia. Ni siquiera los contagió la epopeya de los pilotos o los que combatían cuerpo a cuerpo en las islas. Y al regreso esconden como rata a los excombatientes en lugar de hacerlos desfilar por la Avenida Libertador. ¿Y a quién se le ocurre presentar batalla con un canciller como Costa Méndez o un ministro de Economía como Roberto Balliman? Les faltó tener la reina en Olivos. Hice 2 programas de historia, uno sobre la guerra y otro sobre las traiciones, se los recomiendo. Del 83 para acá está todo muy fresco. Y del Corralito de 2001 lo hablé en el último programa, el que está en el aire de la semana. Véanlo. Se van a sorprender cómo se derrocó de la Rúa. Todo es muy lúgubre. Es como que no dan ganas de hacer nada. Todo está perdido. Para empezar a buscar soluciones tenemos que establecer puntos concretos que no admiten otra interpretación que estamos sometidos a un plan de largo alcance para llegar a la situación actual. Y que todo, absolutamente todo, está conectado. El siglo XX tiene determinadas bisagras que cambiaron el giro de los acontecimientos. La Primera Guerra Mundial, que incluye el golpe de Estado en Rusia, la Gran Depresión de 1929, la Segunda Guerra Mundial, la caída del muro de Berlín, la caída de las Torres Gemelas y la epidemia de COVID, estas 2 últimas del siglo XXI.
Todos estos acontecimientos fueron la cadena de hechos principales que nos trajeron hasta hoy. Estamos en un mundo globalizado, pero vivimos en Argentina, y además de los problemas mundiales tenemos los nuestros y complicados. Reitero, si no estamos convencidos que nosotros, el pueblo, no decidió nada de lo acontecido, por lo menos en los últimos 90 años, no entendemos nada, y menos aún vamos a ver alguna salida. Les hago un ejercicio para que comprueben lo que digo. Desde 1983 nos gobernaron Alfonsín, Menem, de la Rúa, Duhalde, Kirchner, Cristina, Macri y Alberto. Piensen, analicen si alguno podría haber hecho el trabajo del otro. Verán que no, que cada uno calzaba justo en su momento, y allí se percatarán de que nosotros no decidimos nada. La democracia es una pantalla de vodevil. Vamos a tratar de analizar dónde estamos parados hoy, quienes defendemos los intereses nacionales. Cargamos con motes que nos han pegado durante décadas y no tenemos los medios económicos para enfrentar una guerra mediática. Mejor que no nos metamos allí porque salimos peor parados que como entramos. Y no podemos gastar nuestras energías en defendernos porque no solo no avanzamos un centímetro, sino que retrocedemos. Estamos entrando en el cuarto siglo del siglo XXI, que no tiene absolutamente nada que ver con el último cuarto del siglo XX. La realidad es otra. Hay un recambio generacional muy notorio, un cambio de época. No podemos seguir la nostalgia del principio del siglo XX, y además ahí es donde el enemigo nos está esperando. Vamos a poner nombre y apellido. No podemos seguir pegados al fascismo, al nacionalsocialismo o al franquismo, y no hay una sola razón para ello. El régimen global, que maneja el 96% de los medios de difusión, ya tiene catalogado el nacionalismo como el generador de todos los hechos de violencia. En la vidriera de un cambalache, y todos en la misma bolsa, ubican nazismo, el nacionalismo talibán, el yemení y cualquier otro que se enfrente a la civilización. ¿Qué logramos con eso? ¿Dónde va la juventud que nos vislumbra un rumbo? Yo no recuerdo ningún candidato liberal que haya sacado la cantidad de votos de Milei. El régimen está a punto de hacer bingo. Yo soy sincero y digo las cosas como las veo. Nunca me pegué ni me voy a pegar a Hitler, Mussolini o Franco, y ya no me interesa discutir con nadie si se equivocaron, si subestimaron al enemigo o si se equivocaron de contendiente. Pasaron 100, 90, 80 años. Mi anhelo es avanzar todos los días, aunque sea un poco, y no tener que lidiar con un sistema que me pone el pie encima por los actos de otros en el pasado, al que yo no tuve nada que ver. Encima personajes que al régimen los ubica en lo más alto de la pirámide como los responsables de todos los males, y el 90% de la población actual los identifica así. ¿En el pasado hicieron algo bueno que puede usarse en el siglo XXI? Pues bien, tomémoslo, adaptémoslo a la época y planteémoslo como idea nuestra. Y eso no lo digo yo, sino Maquiavelo hace 500 años. Comienza en la Ley del Príncipe y los 3 libros del arte de la guerra, el del mismo Maquiavelo, el de Sun Tzu y el de Clausewitz. ¿Qué creen que lee el enemigo? Si vamos a pelear entre lobos, debemos aullar como ellos. Una de las características de quienes se enfrentan al régimen es que eran todos calentones, y justamente el requisito número 1 es la frialdad. El día que el régimen se enfrente con alguien frío y colador, comienzan los problemas para ellos. El número 2 es tener proyecto. Existe, yo lo tengo, pero además tengo cargado un montón de ideas que me fueron acercando y que sirven para enriquecerlo. Les puedo asegurar que puesto en funcionamiento da vuelta a la realidad argentina en el cortísimo plazo. Quienes me conocen más en profundidad y que hemos hablado del tema saben que es así. Y si hay otro proyecto, vamos a sumarse. El número 3 es organización. Es imposible planificar algo si no estamos organizados y con disciplina de trabajo en equipo. La pregunta del millón es si hay posibilidad. Yo no tengo la bola de cristal, y menos aún con una sociedad que me está sorprendiendo todos los días. Observo un nivel de tolerancia que no percibí hace 30 o 40 años. La penetración cultural se nota día a día.
Se ha perdido algo que es fundamental, que es la falta de compromiso. Lo que hace tiempo vengo comentando con quienes están más cerca, que el momento de la docencia terminó. Debemos concentrarnos en aquellos que ya se han despertado. Y aquí hay otra cuestión a tener en cuenta. Los más viejos debemos ayornarnos a las nuevas generaciones. Los chicos que se acercan en general son muy respetuosos y cuando nos escuchan hablar se dan cuenta que les falta conocimiento y prestan atención. Reitero, hablo de los que se acercan, que no son tantos. Pero una cosa que no quieren saber es que le hablen del pasado. No me refiero a la historia. Entienden que conociendo el pasado se puede planificar mejor. Puntualizo el hecho de los que viven en el pasado ideológico. No quieren saber nada con eso. Tienen el fracaso a la vista. Hay que promover algo distinto, generar expectativas de un sueño argentino. Quieren ser protagonistas de la historia, no vivir aferrados a un bronce. ¿Es tan difícil entenderlo? Ahora bien, estamos acá reunidos para hacer catarsis o para tratar de hacer algo. Es difícil planificar sin dinero, pero es alentador que unos cuantos viajemos muchos kilómetros para juntarnos, y más alentador es que los anfitriones lo hayan organizado. Ello significa que no está todo perdido, ni mucho menos. Tenemos lo que tenemos y somos lo que somos. ¿Es poco? No sé. Es mucho más que nada. Si veo el vaso medio lleno hoy, estoy reunido con más camaradas que hace una semana en Buenos Aires. No tenemos dinero, pero hoy hemos logrado mucho con poco. Hay que seguir a paso redoblado a cada ciudad del país. Debemos tener un patriota al menos en cada pueblo. Hoy tenemos la posibilidad de decir que un patriota en La Puna esté conectado con un centro de operaciones en Córdoba o Buenos Aires. ¿Se dan cuenta que tenemos algo? Debemos optimizar recursos, no solo los materiales, sino los intelectuales, no perdiendo el tiempo con los borregos. Ellos van a ser borregos siempre, no importa si el que está arriba es blanco o negro. Ahora bien, volvamos a lo manifestado hace unos minutos. La sociedad cambió, el lavado del cerebro también. La colonización cultural, ni les digo. Pero hay cosas que se mantienen inamovibles. Una fundamental es el estómago. Pobreza de la mitad de la población, más del 10% de indigencia, 50% restante, más de la mitad vive colgado en una palmera, refinanciando créditos, tarjetas al rojo, viviendo 10 en un departamento o volviendo a la casa de los viejos. Me resisto a creer que esa situación no tenga límite. No puedo entender que haya otro problema de alimentación en un país preparado para alimentar a 10 veces su población. Esto lo sabemos todos y nadie reclama. Voy a contar algo que me pasó, me enteré a principios de este año. Siempre he tenido conocimiento de la corrupción, pero los que estamos abajo no tenemos idea del volumen. Tomando café con un conocido, es concejal conocido mío, es concejal de la ciudad de Buenos Aires, en la época del menemismo, me confesó su corrupción. Cuando me dijo la cantidad de propiedades que tenía, cómo era la casa donde vivía y los otros bienes no muebles, casi me caigo de la silla. Estaba hablando con uno de los cientos de concejales de Buenos Aires, encima de él hay ministros, secretarios, jefes de gobierno. Yo proyecté eso a todo el país, más el gobierno nacional, y recién entendí cuando Barrio Nuevo dijo que si dejábamos de robar 2 años la Argentina sale adelante. Lo seguimos aguantando y lo seguimos votando. Y nos toman de idiotas los de Juntos por el Cargo, diciendo que los que están en el gobierno, cuando ellos regresaron, criticando a los que están en el gobierno, cuando estos regresaron después de 4 años de cagada y que se afanaron 44.000 millones en el Fondo Monetario. Y volviendo al tema del cambio de época, al hablar de la pobreza y las necesidades está de más decir por dónde pasan las prioridades. ¿A quién le importan las políticas de género, el aborto, el colectivo LGTB, si los chicos no paran de llorar de hambre? Hoy la policía detiene delincuentes sin antecedentes, es decir, primerizos y cada vez más jóvenes. Pero hay algo peor todavía. La talla de la contextura física no da con la edad. No sé si toman conciencia la herencia que nos están dejando. ¿Alguno puede garantizar que los millones que no tienen trabajo están capacitados por una jornada laboral de 8 horas en una cuadrilla?
En una reunión decían que había que vaciar las villas y enviarlos a colonizar la Patagonia. Los miré y les dije, un pueblo de 3.000 habitantes necesita alrededor de 1.000 puestos de trabajo de todo tipo para funcionar. ¿Saben cuántos de esos 1.000 son sin capacitación laboral? No llegan a 100. Ahí comenzaron a dimensionar el problema. Uno de los temas que el régimen instaló con mucha inteligencia es que el único sistema de gobierno es la democracia liberal. No importa si es un beduino nómade o un subsahariano, alguien que vivió toda su vida bajo una monarquía. La democracia los cuadra a todos. Ahora bien, esa es esta pregunta. La ciencia política patentó la democracia, digamos, hace 250 años, para poner una fecha. ¿Cómo estaban en esa época las otras ciencias? Medicina, física, botánica, ingeniería, etc. No existía la electricidad. ¿Cómo están ahora? ¿Esa es la única que resiste el embate del tiempo a la democracia? No sé si en otro país se da la cualidad de medición de la Argentina. Hace 38 años que nos la instalaron y los resultados están a la vista. No hay cómo dibujar la realidad, solo los necios no la quieren ver. Cuando me refiero a la inteligencia del régimen, lo digo porque ha instalado una sociedad que el opuesto a la democracia son 3 tipos de uniformes repartiendo palos. Debemos romper eso, compenetrarnos en cambiar el sistema. No podemos mostrar que somos incapaces de salir de ese formato. Yo personalmente ideé uno. Hacia el DIN le escuché uno similar. A otra persona otro diferente. Pregunto, si abrimos el abanico, ¿qué pasa? La Argentina de hoy no vive a la altura de sus cualidades, sino a la altura de sus defectos. Y tenemos que revertirlo, porque hay que terminar con la cultura del individualismo y la lucha de clases que nos proponen. Yo estoy convencido que el ciudadano argentino es inquieto, vivo, rápido y se arriesga, y que en cuanto vea que tiene luz libre para realizar sus sueños, ese país lo levanta en menos que canta un gallo. Y una verdadera clase dirigente estadista que piensa varias generaciones adelante no debe ponerse al frente del pueblo. Nadie es mesiánico, sino detrás para encarrilar al que se quiera apartar del camino o levantar a quien desfallezca. Solo el pueblo puede torcer el destino, recuperando la soberanía que delegó en la cúpula pública corrupta que nos gobierna. Es el pueblo el que debe decir basta. Es la gente la que debe reclamar lo que le pertenece y le han quitado. Ese es el mensaje. Un gobierno nacional debe plantear pautas de conducta, actualizar valores fundamentales para una sociedad, como el respeto, la honestidad, la solidaridad, el honor, el sentido de pertenencia, el amor al trabajo, y demostrar a las nuevas generaciones que son fundamentales para una vida en convivencia. Luego, desmalezar para que los jóvenes siembren. Y los más viejos, arreglar las cuentas con los que arruinaron este país. Nosotros sabemos cómo tratarlos. Nos guste o no, somos herederos de nuestros antepasados. Nos toca a nosotros ver qué hacemos con este presente para tener una vida plena y digna. También el futuro nos pertenece si lo logramos. Es porque tenemos un compromiso con la historia, por los miles de argentinos que con la pluma y con la espada trabajaron para que este sea un país respetado en el mundo. Este es el país de Leluar, de Hussein, de Milstein, de Saavedra Lama, de Scalabrini Ortiz, de Jaureche, del Perito Moreno, de Florentino Mequino, de José Hernández, de Ernesto Sábato, de Jorge Luis Borges, de René Favaloro, de Esteban Maradona, de Rosario Vera Peñalosa, de Gardel, de Fangio, de Guillermo Vila, de Atahualpa Yupanqui, de Marta Gerich. Este no es un país cualquiera. Están muy equivocados los que dicen que somos insignificantes. Porque no se puede entrar al futuro si no resolvemos el pasado. Aquí pasaron muchas cosas en los últimos 50 años. Muchos murieron de hambre y un número mayor tiene comprometido su futuro. Millones perdieron el sacrificio de toda su vida de trabajo. Miles de familias mutiladas por la falta de seguridad o destruidas porque sus hijos tuvieron que emigrar. La población entera con depresión, colesterol, enferma de corazón por una banda delincuente que se robó todo.
Tenemos que llevar a la cárcel a todos y cada uno que le robaron un peso al pueblo argentino. Y aquellos que creen que las cosas están prescritas no tienen idea del sistema que podemos implementar. A los 30 días de su puesta en marcha, la población conocerá con nombre y apellido los ladrones y sus testaferros. No solo se los debe llevar a la cárcel, sino que responderán con el patrimonio, con el dinero mal habido. Tenemos que terminar de una vez por todas con esa vieja historia de que, y escuchen bien, esto fue publicado en el Diario de Sesiones de 1892. En Argentina, para conseguir un negocio, hay que comprar desde el presidente de la nación hasta el último portero. ¿Ven de dónde viene todo? Algunos estarán pensando, ¿qué dice este tipo? Somos 4 gatos locos reunidos que si nos dan vuelta no se nos cae una moneda. Lo primero que hay que tener es audacia. Y los audaces son los que ven las oportunidades. Hagamos otro ejercicio. Supongamos que no pasa nada. Y aunque sea en muletas, llegamos al 2023. El régimen no puede en un año y medio fabricar un líder. Por lo tanto, quienes van a competir son los que están ahora. Nómbreme uno capacitado para sacar a Argentina del peor atolladero de su historia. Con respecto a fabricar uno en poco tiempo, me dirán Kirchner obtuvo el 22%. Ahora bien, si nos meten otro con el 22%, dediquémonos a otra cosa. Yo les propongo mi ley. En 4 o 5 años, digamos, consiguió un 30% en capital. No sabemos qué pasa al resto del país. Es un gran vendedor de humo y tiene pies de barro. Un gobierno liberal, después de Macri, no puede llevar al gobierno de Argentina por los votos. Ahora bien, si la apuesta a Milei no es por los votos, es otra cosa. Entonces no estamos hablando de llegar bien al 2023. El último ejercicio, a lo que voy a decir, agréguenle lo que puede venir del exterior, lo previsible, que es recontra negro, y lo imprevisible, que es más negro todavía. Que significaría que el trabajo de la reconstrucción para un pesimista sería el doble de esfuerzo y para un optimista la gran oportunidad. Para mí, la Argentina está en el mejor momento para gobernarla bien, por el gran desafío y la cantidad de cosas que hay que hacer. Situación actual: 50% de pobreza y en aumento, 10% de indigencia y en aumento, 50% desocupados si no contabilizamos los planes y las changas y en aumento. No hay reserva, no hay dólares, importaciones suspendidas o frenadas, lo que puede significar un inminente colapso en el sector industrial por falta de insumos. Aumento desesperado del gasto público dentro del esquema de corrupción vigente. Alta inflación camino a desbordarse. Hoy, 90% de diferencia entre el tipo de cambio oficial y el real, lo que desalienta exportaciones. Dentro de esa diferencia cambiaria se mantienen las retenciones, lo que licúa la renta agrícola. Ingresos que ya no alcanzan, cualquiera sea su origen. Sueldos blancos y negros, jubilaciones, planes, changas, honorarios, todos insuficientes. Control de precios, expectativa de mercado negro, lo que derivaría en un posible desabastecimiento. Totalmente desbordada la inseguridad, potenciada por un sistema judicial y político permisivo. Aumento de la toma de posesión territorial del narcotráfico, un gobierno totalmente desprestigiado por propios y ajenos. A esto debemos arreglar los conflictos, agregar los conflictos internos dentro del gobierno, que aún no explotaron porque no se votó. ¿Alguno de ustedes quiere mezclar todo esto en una coctelera? Si no pasa nada, es porque nos han ganado la batalla definitivamente. Estamos para el cachetazo y preparémonos para lo que se viene. Si con esto no hay reacción, el régimen pone quinta y otra cosa. Nosotros estamos perdiendo tiempo. Y si pasa, ¿qué hacemos? Hasta donde se sabe, la pseudo oposición no va a reaccionar, porque lo que quieren que se le caiga todo encima y paguen sus propios errores. Están convencidos que ellos no tienen nada que ver, que los únicos responsables son los kirchneristas. Otra voz a favor nuestro: conocemos el juego, algunos de ellos no tienen idea de cómo se mueve el régimen y otros saben que la jugada de la explosión es lo que buscan para tomar posesión definitivamente en la Argentina. Una cosa es real: el kirchnerismo no puede gobernar con minoría en las cámaras, y en una carrera hacia 2023 donde nadie regala ni negocia nada, menos aún con varias causas penales pendientes.
Entonces nosotros debemos concentrarnos es en diagramar un escenario de catástrofe, analizar lo que puede acontecer, establecer 3 alternativas posibles y trabajar sobre ellas. Un escenario tipo 2001 y potenciado deriva en anarquía en poco tiempo y en río revuelto ganancia de pescadores. ¿Es imposible? Entonces díganme qué es lo posible. Una cena de camaradería, cantar el himno, hacer catarsis. Nos pasan por arriba. Dirán que hoy no nos dan bola. Vamos a ver qué pasa cuando las balas pasen cerca. Hoy tenemos un panorama porque estamos reunidos. Es otra historia si no podemos salir a las calles. Ahora, si se decide hacer algo, tengan presente 2 o 3 cosas. No vamos a presentar batallas en el terreno de ellos. No vamos a discutir su agenda, ni aborto, ni femicidio, ni ideología de género, ni nada de eso. No porque no estemos de acuerdo a determinar con esos temas, sino porque debemos armar nuestro propio derrotero y llevarlos a nuestro terreno. Y la gente con billetera vacía les interesan otras cosas, y a quienes le roban o matan a un pariente o amigo les interesan otras cosas. Debemos llegar a la gente con su idioma, su problemática. El nacionalismo debe bajar a tierra y dejar la filosofía en la biblioteca. Estamos en el siglo XXI. Más de la mitad de la población pasó toda su vida viviendo la decadencia argentina. No podemos hablar de otra cosa que sea cómo sacarlos de esa decadencia. Fueron colonizados culturalmente, tienen asimilada la agenda oficial, de modo tal que todo es normal. Aborto, homosexuales, género. Lo que el sistema no pudo llenarles es el estómago, ni sus propios sueños. Ahí es donde debemos trabajar. Sacar de la cabeza lo otro demora casi tanto como fue su introducción. Quiero terminar y dejarlos descansar. Hace 5 años fui con mucha ilusión a un evento similar a este en Santa Fe. Aquí hay gente que estuvo allí. Perdimos 5 años de organización porque el discurso tenía tufillo del siglo XX y todos querían ser caciques. Pedí hablar para decir más o menos lo que dije aquí y se me negó la palabra. Hoy no tenemos esos 5 años. Buenas noches.